posible. Hoy en día, evidentemente, las maneras de obtener una justicia rápida y una justicia buena pasa por aplicar fórmulas como la conciliación, como la mediación y el arbitraje. Bienvenidos a Estrados, un canal diseñado para la difusión de temas jurídicos nacionales e internacionales, especialmente en materias constitucional y procesal. Para estar al tanto de nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias. Bienvenidos todos, les habla Antonio Bello Lozano Márquez y dando continuidad a los temas que venimos tratando en esta plataforma de YouTube. Hoy vamos a considerar el tema relativo a los medios alternativos para la resolución de conflictos, lo cual es parte de los temas que tratamos a su vez en nuestro libro de Teoría General del Proceso. En el programa pasado hablábamos del sistema de justicia venezolano y analizábamos las disposiciones constitucionales relacionadas con las diferentes entidades que conforman este sistema de justicia como tal, los tribunales, el Ministerio Público, entre otras entidades. La Constitución Nacional también consagra lo que son los medios alternativos. En este caso, el artículo 258 nos habla de la conciliación, la mediación y el arbitraje, entre otros medios, para dar fin a las controversias que puedan existir entre diferentes sujetos. Por su parte, la Sala Constitucional ha señalado que la inclusión de medios alternos a la de la justicia ordinaria que ejerce el Poder Judicial, y lo cual implica un desahogo de tal justicia que está sobrecargada de asuntos pendientes de decisión y propende al logro de una tutela jurisdiccional verdaderamente eficaz, célere y ajena a formalidades innecesarias. La idea es entonces desahogar, destrabar un poco el sistema de justicia que, si bien tal vez no es lo común en estos tiempos post pandemia, sin embargo, tradicionalmente observamos un sistema de justicia que está colapsado por el gran número de causas judiciales de los cuales conocen los jueces que no se dan abasto en la mayor parte de las veces para resolver las diferentes causas. En ese sentido, y como características de lo que son los medios alternativos de resolución de conflictos, hablamos de autonomía, imparcialidad, independencia, de un proceso contradictorio, de sentencias que van a tener efecto de cosa juzgada, que los operadores judiciales deben promover, es una obligación constitucional, los medios alternativos, y también de que no hay jerarquización en estos medios, es decir, puede ser el arbitraje, puede ser la conciliación, puede ser la mediación. Esto no representa que uno tenga más fuerza que otro. En todo caso, serán los sujetos los que escogerán cuál será el medio alternativo para destrabar sus divergencias y para poner fin a los conflictos entre ellos. Por su parte, la Fiscalía General de la República en México ha señalado diferentes principios que se aplican para estos medios alternativos de resolución de conflictos. Allí vemos lo que es la voluntad de las partes, la información que debe suministrar el juez a los participantes en estos medios alternativos, la confidencialidad, todo lo que se discute se queda allí, no debe trascender de la resolución final, ni la misma va a contener un detalle de qué fue lo que se conversó, de qué fue lo que se habló, sino nada más el resultado final. La simplicidad, que forma parte de esto, hacerlo de una manera sencilla, de una manera que no sea complicada para que las partes puedan acoger alguna de estas fórmulas, la imparcialidad y por supuesto también el elemento de la equidad. Por su parte, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia al respecto ha señalado que incluso en estos medios alternativos de resolución de conflictos, por ejemplo, en materia de arbitraje, los árbitros pueden imponer y están en la obligación, porque así lo consagra el precepto constitucional, de aplicar el llamado control difuso. Es decir, si hay una norma que choque con la Constitución, los jueces
aun cuando no son jueces en el sentido estricto de la palabra, no son funcionarios designados por el Estado, sí están ejerciendo una función de administración de justicia y como tal están en la obligación de desaplicar cualquier norma que colisione, que colida con la Constitución Nacional. Y por supuesto, el otro elemento que ha señalado la Sala es el elemento de la competencia. Deben tratarse de instituciones donde la competencia forma parte inherente a esa resolución final que se va a dictar. Pues bien, entramos entonces a analizar brevemente cada uno de estos medios alternativos. El primero es la conciliación, que está prevista en el artículo 257 del Código de Procedimiento Civil y el cual establece que en cualquier estado y grado de la causa antes de la sentencia, el juez podrá excitar a las partes a la conciliación, tanto sobre lo principal como sobre alguna incidencia, aunque ésta sea de procedimiento, exponiéndoles las razones de conveniencia. Y fíjense que la norma nos habla que en cualquier estado y grado de la causa los jueces atenderán a una posible conciliación, situación que en la práctica no se ve con muchísima frecuencia. No son pocos los jueces, los tribunales que llaman a conciliar a las partes, a pesar, repito, de que se trata de un dispositivo constitucional, de que está consagrada constitucionalmente la figura de la conciliación. Y si a ver vamos, por ejemplo, en jurisdicciones como la laboral, vemos cómo muchísimos de los problemas se solucionan en esas instancias preliminares, es decir, antes de entrar a un juicio hay una conciliación, hay una mediación y eso destraba el conflicto entre las partes y logra una solución inmediata, una solución expedita como tal. Ahora bien, el hecho de que un juez no llame a la conciliación no significa que alguna de las partes lo pueda pedir o ambas partes puedan solicitarlo. De hecho, ¿qué sucede en la práctica forense? Que muchas veces uno ni siquiera conoce a su contraparte, rara vez sabe o tiene conversaciones con él si no hay intención justamente de lograr cualquier acuerdo. Entonces, ¿qué se debe hacer? Bueno, si lo que podemos lograr es una conciliación, pedirle al tribunal que la convoque y el tribunal está obligado a llamar a la conciliación tanto por ser un imperativo constitucional como por estar regulado en la norma adjetiva en cuestión. Todo esto, cuando hablamos de una conciliación, ¿qué requiere? Requiere de la participación activa del juez, quien va a obrar como un amigable componedor. Es decir, el juez no va a ser un convidado de piedra a esa reunión entre las partes, sino que debe procurar la conciliación, debe procurar el arreglo. Vemos, por ejemplo, cómo en materia laboral el juez incluso en esas funciones separa a las partes en algún momento, se entrevista con una primero, con la otra posteriormente y luego con ambas para tratar de lograr un acuerdo. ¿Por qué? Porque las partes tienden a cohibirse o a no decir todo lo que tengan que expresar cuando la otra parte, cuando su contrario esté enfrente. Entonces el juez en materia laboral, lo hemos visto mucho en la práctica, primero se reúne con uno, después se reúne con el otro y luego se reúne con ambas partes para tratar de mediar, para tratar de conciliar esa situación. La conciliación también está consagrada en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en el artículo 133, así como la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en este caso en su artículo 470. Esa es una fórmula, la conciliación, pero también está la mediación. La mediación, técnicamente hablando y según lo ha señalado la doctrina, procura la resolución de conflictos mediante la intervención de un tercero imparcial,
quien somete a consideración de las partes fórmulas específicas de arreglo. Aquí no se trata de la persona del juez, se trata de un mediador, de un tercero ajeno a las partes, ajeno al tribunal, pero que las partes se ponen de acuerdo en someterlo a su consideración. Una persona que tiene experiencia con esto, una persona que cuenta o puede contar con una buena reputación y que las partes respeten justamente para lograr el arreglo, para lograr el fin del conflicto como tal. La Sala Constitucional, en sentencia número 80 del 7 de febrero del 2024, es decir, una sentencia bastante reciente, señala que la Constitución Nacional prevé en su artículo 258 la posibilidad de promover la mediación, cuyo propósito es procurar la solución de conflictos intersubjetivos a través de mecanismos que privilegien una justicia deliberativa, donde las partes, mediante el diálogo y la conducción de un tercero, pueden ellas mismas darse su propia justicia. Por su parte, la Sala Social, también del Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido en algunos casos configurar una mesa de mediación constituida por los magistrados de la sala a objeto que dirijan, orienten y asistan a las partes en el curso de la mediación, las partes o sus apoderados, pudiendo convocarse a expertos para que presten asesoría técnica. Hay veces que el conflicto no es suficiente para solucionarlo el conocimiento del juez, sino que hace falta que esté presente alguien que tenga un criterio técnico, por ejemplo, un experto en materia de ingeniería, porque se está discutiendo un asunto en relación a la construcción de una obra, que pueda emitir un concepto como tal, que pueda emitir un criterio y allanar el camino para que las partes lleguen a una solución. Fíjense que este que acabamos de hablar, que habla de la sala social, son los magistrados los que, o los jueces en este caso, que conforman el sistema de justicia, quien convocan la mediación y que sirven como coadyuvantes en esa gestión como tal, pudiendo, como ya se señaló, convocar a terceros con conocimiento técnico. Es una mediación un poco distinta de lo que dijimos anteriormente, donde la mediación implica la intervención directa de un tercero y que no esté presente el juez. Pero son formas. El artículo 258 constitucional no es estricto en ese sentido. Habla de árbitro, arbitraje, habla de conciliación, habla de mediación y de otras formas. Esas otras formas entran en esta que ha venido considerando la sala social. Por supuesto, cuando hablamos de esto, siempre tenemos que hablar de principios que rigen la actividad. Esos principios como tal en la mediación son el compromiso, la voluntariedad de los acuerdos, la buena fe y la confidencialidad. Es básico que estén todos estos elementos presentes para que las partes se sientan cómodas y para que las partes se sientan de una manera u otra segura en la realización de un arreglo. Por ejemplo, si ese aspecto que yo voy a someter a conciliación me puede causar perjuicios en mi actividad comercial con otros clientes, en otros negocios, entonces la confidencialidad debe estar presente para que eso no se haga público y no tenga yo que sufrir ningún trastorno, ningún problema por esa situación. El autor Joet Linares dice que si la actuación se lleva a cabo por funcionarios públicos, jueces, superintendentes, inspectores de trabajo, etc., el proceso se denomina conciliación. En Venezuela, los términos mediación y conciliación se utilizan de manera indistinta en nuestra legislación y en los reglamentos de los principales centros de arbitraje. Dicho en términos más simples, son medios alternativos de resolución de conflicto. La conciliación y la mediación, que pueda confundirse uno con otro, que por su naturaleza propia estamos hablando de una mediación y no de una conciliación como tal. Eso al final es indiferente. Si aplicamos el 257 constitucional, más todavía, la justicia no debe
regularse por formalismos extremos. Entonces, lo interesante, lo importante es que haya un medio alterno al del juicio como tal, al de la causa judicial para solucionar un conflicto. Por su parte, el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, que es el CIADI, establece unas reglas a tomar en cuenta en la mediación de conflictos como tal. Un órgano muy importante, un órgano de bastante trascendencia a nivel internacional y que ha señalado lo siguiente: el mediador asistirá a las partes a encontrar una solución mutuamente aceptable de la totalidad o parte de los asuntos en disputa. No siempre se puede arreglar todo, pero si se puede arreglar gran parte del problema, estaríamos en esa onda del medio alternativo. El mediador no tiene autoridad de imponer una resolución de la disputa. El mediador es simplemente eso, una persona que está allí entre las partes para tratar de arreglar el punto, pero no puede imponer su voluntad ni puede exigir a alguna de las partes que adopte una postura determinada en un caso específico. El mediador tramitará los asuntos de la mediación de buena fe y de manera expedita y eficiencia en materia de costos. De manera expedita y eficiencia en manera de costo. Hay que tratar de abaratar este tipo de justicia privada, este tipo de justicia particular. Los grandes problemas que ha venido presentando, en mi criterio muy particular, por ejemplo, la figura del arbitraje, es lo costoso que resulta un arbitraje. Al resultar tan costoso, las partes eligen no ir al arbitraje y pudieran escoger otras formas como la conciliación o la mediación ya dentro de un proceso como tal. Pero el arbitraje como tal, los centros de arbitraje tienen unas tarifas bastante elevadas y eso hace que el acceso a ese tipo de justicia particular resulte complicada como tal. En todo caso, lo que dice las normas, en este caso del CIADI, es que el mediador debe actuar de buena fe y que la resolución del asunto se tome a corto plazo. Si la resolución va a ser a muy largo plazo, no tiene sentido agotar una mediación. El mediador tratará a las partes de manera igualitaria y otorgará a cada una de ellas una oportunidad razonable de participar en la mediación. ¿Qué significa esto? La mediación como tal es un mecanismo expedito, por lo tanto no puede darse una mediación con reuniones eternas o con reuniones continuas o con múltiples reuniones que no van a solucionar el problema, sino que más bien por el contrario lo pueden agravar. Hay que tratar de ser expedito, de ser diligente para solucionar el asunto en el menor tiempo posible. Y otra, en definitiva, que establece el CIADI es que el mediador podrá reunirse y comunicarse con las partes conjuntamente o por separado, lo que explicábamos hace un momento. No necesariamente siempre debe haber una reunión conjunta. Pueden haber reuniones particulares, pueden haber reuniones por separado, pero lo que hay que tomar en cuenta es que siempre el mediador va a actuar de buena fe. Y cuando hablamos que va a actuar de buena fe, es que no puede actuar de manera parcializada hacia una u otra parte como tal. Bien, hablamos de conciliación, hablamos de mediación y vamos a hablar entonces un poco de arbitraje, que es, si se quiere, la figura de más desarrollo de estos medios alternativos de justicia. Incluso cuenta con su propia ley en materia comercial, la ley de arbitraje comercial, y otras normativas también nos hablan de arbitraje como tal. No está muchísimo más desarrollado la figura del arbitraje que lo que es la conciliación o lo que es la mediación. El autor Paolo Longo dice que el reconocimiento del arbitraje se justifica por la crisis de Estado en cuanto garante de la tutela jurisdiccional, siendo que, por vía de consecuencia, encontrará basamento en la necesidad de sustituir la función pública judicial por un mecanismo alternativo de solución de controversia con equivalentes efectos jurídicos. Hablamos de normativa, en donde tenemos el arbitraje. El propio Código de Procedimiento Civil,
que data del año de 1986 y ya venía de atrás en la normativa procesal civil, nos habla de la figura del arbitramento. Ya dentro de un juicio, como un procedimiento especial, procurar ir a una figura de arbitramento. No se da en la práctica el arbitramento. ¿Por qué? Porque es bastante complicada la redacción que contiene el Código de Procedimiento Civil, como lo contienen la mayoría de los procedimientos que ese código regula y que por lo tanto exige una renovación, un cambio profundo que a la fecha todavía, a pesar de los esfuerzos y de las intenciones, buenas intenciones que se han tenido al respecto, eso no se ha concretado. Por su parte, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo también tiene el arbitraje, la Ley de la Actividad Aseguradora, el Código Orgánico Tributario, la Ley de Arbitraje Comercial, como ya la mencionaba, la Ley de Arrendamiento Inmobiliario para Uso Comercial. Todas estas normas contienen la posibilidad de un arbitraje, es decir, de una justicia privada para resolver asuntos de materia arrendaticia, asuntos de materia de compañías de seguro, de aspectos tributarios y de aspectos comerciales, que es la más conocida y la más aplicada como tal. Y cuando hablamos de arbitraje, especialmente de la ley de arbitraje comercial, hablamos de dos tipos de arbitraje: el arbitraje institucional, que se da a través de los centros de arbitraje constituidos al efecto, y del arbitraje independiente como tal. Cuando hablamos de arbitraje, es interesante tener en cuenta lo que ha dicho la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que dice que la perspectiva del arbitraje como parte de la función de Estado de impartir justicia no abandona o excluye una visión contractualista del mismo, que posibilita equilibrar la posición jurisdiccional planteada, permitiendo afirmar el carácter excepcional de la participación de los órganos jurisdiccionales en el arquetipo del sistema arbitral, con lo que cualquier interpretación y aplicación normativa en la materia responde al principio según el cual debe preferirse toda interpretación que favorezca el arbitraje y afrontar de manera restrictiva la intervención jurisdiccional ordinaria. Hay que privilegiar el arbitraje como un medio alternativo, y ese medio alternativo debería ser la noción principal o una versión o una forma ideal para resolver un conflicto. ¿Lo privilegiamos encima de la forma judicial? No, es un medio alternativo, pero cuando ponemos uno al lado del otro vemos que la justicia ordinaria es muy lenta y costosa para el Estado. Entonces, ¿qué hay que privilegiar? La justicia del arbitraje como tal. Dentro de todo este tipo de arbitraje que hablábamos antes, contenido en diversas leyes, también podemos hablar de los arbitrajes de inversión. Y esto tiene que ver mucho con el Estado y las contrataciones que hace a nivel internacional por diferentes formas y vías u objetos a tener en cuenta. Y, por supuesto, todo aquel que contrata, que hace grandes contrataciones con el Estado, no se va a someter a la justicia patria, a la justicia nacional, porque evidentemente no va a tener todas consigo como tal. Por eso buscan una justicia más imparcial, y hablamos allí de los arbitrajes de inversión. La Sala Constitucional, en interpretación del artículo 258, establece que la República Bolivariana de Venezuela, como Estado libre y soberano, puede suscribir, aprobar y ratificar tratados y convenios donde se someta a medios alternativos para la resolución de conflictos, y entre estos el arbitraje, para dirimir disputas en la forma, modo y condiciones que de forma expresa e inequívoca así hayan sido estipulados como tal. También nos señala la sala, como decía antes, que la perspectiva del arbitraje forma parte de la función de Estado como tal. Pues bien,
La idea de explicar esto es que los oyentes tengan un conocimiento, aunque sea somero, aunque sea de manera informativa, de lo que son los medios alternativos de resolución de conflictos. Muchas veces vemos que los estudiantes de derecho, que los abogados en ejercicio desconocen estas formas de medios alternativos de resolución de conflictos y no instan, por ejemplo, a la conciliación y no instan a la mediación como tal. Ya para ir concluyendo, el autor Jean-Étienne Marie Portalis, y estamos hablando de 1806, decía que es un principio de derecho civil público moderno que el Estado hayase interesado en el proceso civil, no ciertamente en el objeto de cada pleito, sino en que la justicia de todos los pleitos se realice lo más rápidamente y lo mejor posible. 1806. Ya se hablaba allí de una justicia rápida y de la mejor justicia posible. Hoy en día, evidentemente, las maneras de obtener una justicia rápida y una justicia buena pasa por aplicar fórmulas como la conciliación, como la mediación y el arbitraje. Espero que esta disertación haya sido de su agrado. Gracias por su atención.